El descubrimiento del sello de Isaías, ¿prueba de un profeta real? El polvo de Jerusalén tiene memoria. Cada grano parece guardar una historia que aún respira bajo la superficie. El sol se levanta lentamente sobre la ciudad de David, entre las sombras de las murallas antiguas, el aire huele a piedra, a tiempo y a misterio. Han pasado casi 3 milenios desde los días en que los reyes caminaban por estas calles, y sin embargo, cada excavación trae consigo un susurro. Un fragmento, un trozo de cerámica, una inscripción casi borrada por el viento, todo parece hablar. Es aquí, en este terreno que ha sido testigo de batallas, fe y destrucción, donde un hallazgo diminuto despertó una pregunta enorme. ¿Y si el profeta Isaías realmente dejó una huella tangible en la tierra? Era el año 2018. El equipo de arqueólogos encabezado por Eilat Mazar trabajaba en una zona conocida como el Opel, una estrecha franja entre el monte del templo y la antigua ciudad de David. El sitio, bañado por el sol del mediodía, parecía uno más entre tantos estratos arqueológicos que componen el corazón de Jerusalén. Pero entre el polvo y los restos de antiguas edificaciones apareció un pequeño sello de arcilla, apenas de 1 centímetro de diámetro. Un objeto tan pequeño que cabía en la yema de un dedo, y, sin embargo, lo que estaba grabado sobre él tenía el poder de desafiar siglos de silencio. El sello mostraba unas letras hebreas antiguas, grabadas con precisión. Yeshayahu, un nombre, el mismo que, traducido al hebreo moderno, corresponde a Isaías. Debajo de esas letras, otras parcialmente rotas parecían formar la palabra NVY, posiblemente una abreviatura de Nabi, que significa profeta. Si esa interpretación era correcta, lo que el equipo de Mazar tenía frente a ellos no era solo un artefacto arqueológico. Era algo que unía la historia con la fe, el posible sello del profeta Isaías, uno de los hombres que más profundamente habló en nombre de Dios. La ciudad y el profeta. Para comprender la magnitud de aquel descubrimiento, hay que viajar atrás en el tiempo, al siglo VIII a.C. Jerusalén no era entonces la ciudad de piedra dorada que conocemos hoy. Era una urbe pequeña y amurallada, rodeada de colinas áridas y de enemigos constantes. En los días del rey Ezequías, la ciudad se encontraba en una encrucijada. Al norte, el imperio asirio expandía su poder con violencia. Al sur, Egipto ofrecía alianzas inciertas, y dentro de las murallas, el miedo y la idolatría amenazaban con apagar la fe del pueblo. En medio de ese torbellino apareció un hombre, Isaías, hijo de Amós. No era un guerrero, ni un escriba de palacio. Era un mensajero, un testigo de la voz divina. Vivía entre los muros, pero veía más allá de ellos. Hablaba con la autoridad de quien ha escuchado algo imposible de callar. Las escrituras cuentan que un día, mientras el templo se llenaba de humo de incienso y oraciones, Isaías tuvo una visión. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el templo temblaba con la gloria de su presencia. En esa visión oyó una voz que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías respondió con las palabras que marcaron su destino: heme aquí, envíame a mí. A partir de ese momento su vida se convirtió en una misión: anunciar justicia, advertir, consolar, revelar. Sus palabras cruzaron generaciones, desde los reyes de Judá hasta los corazones de quienes aún leen su libro siglos después. Hablar de Isaías es hablar de esperanza y de promesa. Sus visiones no solo denunciaron la corrupción y el exilio, también anunciaron al Mesías, a un siervo sufriente que traería redención. El escenario de un hallazgo. Cuando el equipo arqueológico comenzó a excavar en el Opel, lo hacía sobre terreno cargado de historia. Bajo esas capas de piedra se encontraban restos del palacio de Ezequías, túneles de almacenamiento y muros construidos durante el reinado del mismo rey con quien Isaías tuvo contacto directo. Los arqueólogos ya habían encontrado, unos años antes, otro sello. Un bulla con el nombre Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Era la primera evidencia arqueológica directa de ese monarca. Por eso, cuando el sello de Isaías apareció a solo unos metros de distancia, la emoción fue indescriptible. Dos nombres, unidos en la Biblia, separados por siglos de tierra, volvían a encontrarse bajo la luz del mismo sol. Era como si el tiempo hubiera decidido revelar una verdad largamente guardada. El pequeño sello, endurecido por el fuego de algún antiguo desastre, mostraba todavía la marca de un cordón, la huella de un documento sellado hace casi 3000 años. La arcilla, oscurecida y quebrada, conservaba las letras hebreas antiguas que, una vez traducidas, parecían confirmar algo imposible. Eilat Mazar, al examinarlo con lupa, escribió en su informe: de confirmarse la lectura completa, este hallazgo podría constituir la primera referencia arqueológica al profeta Isaías. Las palabras fueron prudentes, pero el eco que provocaron fue inmenso. El eco de una voz antigua. Imagina la escena. El polvo suspendido en el aire, el sol de Jerusalén filtrándose entre toldos arqueológicos, y en medio de ese silencio expectante, una pieza de arcilla que había esperado más de 2700 años para ser vista. Los arqueólogos la sostienen con pinzas metálicas. La limpian con un pincel fino. A cada trazo aparece una letra más. Las cámaras captan el instante, los corazones laten más rápido. No hay sonido más fuerte que el de un descubrimiento. Porque lo que se revela no es solo materia, sino memoria.
El sello mide poco más de 1 centímetro, pero su significado podría llenar bibliotecas enteras. La inscripción, en escritura paleohebreo, dice: Yeshayahu, NVG. El primer término es inequívoco, Isaías. El segundo está fracturado, pero las letras visibles, Nan, Bet, Yod, coinciden con la raíz de Nabi, profeta. Esa simple combinación desató una ola de interpretaciones, debates, esperanza y escepticismo. Para algunos, era la prueba física de que el profeta Isaías existió tal como lo describe la Biblia. Para otros, un nombre común que coincidió con una palabra fragmentada. Pero para los que creen, el valor del sello iba más allá de la letra. Era el símbolo de que, a pesar de los siglos, la palabra no se había perdido. Entre la fe y la historia. En cada hallazgo arqueológico de Tierra Santa hay una frontera invisible entre la fe y la evidencia. El creyente ve cumplimiento, el investigador, datos. Pero a veces ambos coinciden en algo más grande, la certeza de que el pasado habla. El sello de Isaías no necesita gritar para hacerse oír. Su mensaje no está en la arcilla, sino en lo que representa. Una continuidad entre la palabra escrita y la tierra que la sostuvo. Isaías fue un hombre de palabra, un profeta que caminó entre reyes y ruinas, entre promesas y guerras. Su sello, de ser auténtico, lo muestra no como una figura mítica, sino como un hombre real, con responsabilidades, documentos, misiones y huellas. Y si su nombre quedó marcado en una pieza de arcilla, es porque la historia, incluso sin saberlo, preserva aquello que tiene destino eterno. En la superficie, el hallazgo parece pequeño. Pero en el fondo, abre una ventana a un tiempo en que lo sagrado se firmaba con el barro. Cada sello era una declaración de identidad, un testimonio de existencia. Y este, si pertenece al profeta, sería el primer testigo material de una de las voces más poderosas del Antiguo Testamento. El hallazgo del sello pronto se convirtió en noticia. En Jerusalén, las campanas de las iglesias repicaban con el mediodía, mientras los noticieros hablaban de un descubrimiento que podría cambiar la historia bíblica. En los laboratorios, bajo luces blancas y lupas electrónicas, el pequeño trozo de arcilla pasaba de mano en mano. Su superficie, agrietada y frágil, guardaba aún la huella del cordón que alguna vez lo sostuvo a un rollo de papiro. La voz de la ciencia. Los expertos comenzaron a estudiar cada trazo, cada línea. La escritura era del siglo VIII a.C., el mismo periodo en el que vivieron Isaías y el rey Ezequías. El tipo de arcilla coincidía con la usada en documentos oficiales del reino de Judá. Y la coincidencia espacial, el sello de Ezequías hallado a pocos metros del de Isaías, parecía algo más que azar. Algunos arqueólogos afirmaban que las letras rotas después de Yeshayahu podían leerse como NVG, abreviatura de Nabi, profeta. Otros dudaban, faltaba una letra, decían, o el término podría significar simplemente de Nobai o perteneciente a Nebo. La comunidad científica se dividió. Unos veían en el sello la confirmación de que Isaías había caminado por esas mismas calles, sellando mensajes para el rey. Otros preferían mantenerse prudentes. Eilat Mazar escribió: la arqueología no prueba la fe, pero a veces la fe ilumina la arqueología. Esa frase resumía lo que muchos sentían: el sello, más allá de la certeza, era un símbolo. Un recordatorio de que la historia y la fe, cuando se miran con humildad, pueden contarse mutuamente. El fuego que conservó la memoria. Paradójicamente, el fuego que alguna vez destruyó Jerusalén fue el que permitió que aquel sello sobreviviera. Durante los asedios asirios, muchas casas ardieron, los documentos se perdieron, pero la arcilla húmeda se endureció entre las llamas, convirtiéndose en piedra. Así, lo que fue tragedia se transformó en testimonio. El sello de Isaías pudo haber caído entre los escombros del palacio real, quedar cubierto por capas de ceniza y, con los siglos, dormir bajo el polvo del desierto. Hasta que una pala, casi 3000 años después, lo despertó de su silencio. Cuando los arqueólogos lo hallaron, aún tenía adherida tierra compacta, como si el tiempo lo hubiese querido proteger. Fue lavado con cuidado, fotografiado, clasificado, guardado en una cápsula transparente. Y, por un instante, el pasado y el presente compartieron el mismo aire. La controversia y la fe. Las discusiones académicas siguieron durante meses. Revistas especializadas publicaron artículos, conferencias se organizaron, expertos debatían letra por letra. Pero mientras los investigadores discutían, miles de creyentes en todo el mundo miraban la imagen del sello y sentían algo más profundo que la curiosidad: reverencia. Porque aquel fragmento no solo hablaba de arqueología, hablaba de la posibilidad de que un hombre que escuchó a Dios haya dejado una huella física en la tierra. Era como si la voz de Isaías, después de tantos siglos, hubiera vuelto a pronunciar una palabra. El profeta había dicho: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y tal vez ese pequeño sello era una metáfora de esa verdad. Todo se desintegra, menos lo que fue pronunciado con propósito divino. Los escépticos decían: no hay prueba absoluta. Los creyentes respondían: no hace falta. Porque la fe no depende de lo que se ve, sino de lo que se reconoce. Y ver ese sello era reconocer que algo, o alguien,
Había querido recordarnos que lo eterno puede caber en lo diminuto. Isaías, la voz del reino. Más allá del hallazgo, el mensaje de Isaías sigue vivo. Sus palabras son el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la justicia y la promesa, entre la advertencia y la esperanza. Fue el profeta que vio al Mesías desde la distancia, el que habló de la voz que clama en el desierto, el que anunció que la luz vendría sobre los pueblos. Quizás eso sea lo que el sello representa realmente, la permanencia de la voz. Porque Isaías no fue solo un hombre de palabras, fue un testigo del futuro. Su mensaje no envejeció, se cumplió. Y hoy, cuando los arqueólogos limpian la arcilla con sus instrumentos modernos, sin saberlo, repiten el mismo gesto que él habría comprendido, revelar lo que está oculto para mostrar la verdad. Una escena en Jerusalén. Imagina la escena una vez más. El sol comienza a ocultarse sobre Jerusalén. Las murallas antiguas reflejan tonos dorados, y el viento levanta el polvo de las excavaciones. Un arqueólogo sostiene entre los dedos una pequeña pieza protegida en vidrio. La observa a contraluz. Las letras se ven claras, y por un momento, el silencio se llena de significado. A su alrededor, la ciudad bulle con vida moderna, autos, voces, teléfonos, turistas. Pero en esa cápsula de tiempo hay algo que no pertenece al ruido del presente. Es la huella de un profeta, un hombre que habló de justicia cuando nadie quería escucharla, que desafió a reyes y consoló a un pueblo exiliado. Quizás ese contraste, entre el bullicio y el silencio, sea el verdadero milagro del hallazgo. Porque en un mundo saturado de palabras vacías, una palabra antigua vuelve a pronunciarse con fuerza: Isaías. Más allá de la evidencia, hay quienes buscan en la arqueología pruebas para creer. Pero la fe no nace de los museos, sino del corazón. Aún así, cada hallazgo nos recuerda que lo espiritual y lo histórico no están peleados, son dos formas distintas de mirar la misma verdad. El sello de Isaías puede ser interpretado de muchas maneras. Como una coincidencia, como un símbolo o como una señal. Pero, de una u otra forma, es un recordatorio de que el paso del tiempo no borra las huellas de lo eterno. Y si aquel sello perteneció realmente al profeta, entonces la tierra acaba de devolvernos no solo un nombre, sino una voz. Una voz que habló hace casi 3000 años y que, aún hoy, continúa llamando a la humanidad a mirar hacia el cielo. La historia de ese diminuto sello enseña que lo más pequeño puede contener lo más grande, que una pieza de arcilla puede encerrar siglos de fe, y que una voz del pasado aún puede guiar al alma moderna. No importa cuántos debates sigan, ni cuántas versiones surjan. Lo esencial es entender lo que este hallazgo simboliza: la persistencia de la verdad, la permanencia de la palabra, la cercanía entre el cielo y la tierra. Cuando el profeta escribió: "El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz", quizá no imaginó que su propia firma volvería a salir a la luz milenios después. Y sin embargo, ahí está, como una chispa que no se apagó. El sello de Isaías es más que una reliquia. Es la representación física de lo que sucede cuando la historia se arrodilla ante la fe. Un recordatorio de que la voz de los profetas no envejece, solo espera ser oída otra vez. Porque el polvo puede cubrir la piedra, pero nunca logra silenciar la palabra que fue pronunciada con verdad.